presencia, Jesús, contemplar tu santidad bajo la nube de tu gloria, Señor. Quiero estar y adorar, perderme en tu presencia, Jesús, contemplar tu santidad. Bendiciones y bienvenidos una vez más a esta emisión de nuestro devocional con la Biblia abierta. Así que damos la bienvenida a todos. Esperamos que usted sea bendecido a través de la palabra que compartimos a través de este medio. En esta oportunidad que el Señor nos da, damos gracias a Él por su amor y su misericordia, y a ustedes por tener a bien el recibir y también compartir este video, este audio. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado Bajo la Nube, basándonos en Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38, y también Números capítulo 9, versículo 15 al 23. Compartiendo con ustedes ya lo que es la nube, que significa protección, cobertura, guía, instrucción. Estamos tocando el tema, lo que implica estar bajo la nube. Y hablábamos y decíamos que lo primero que implica estar bajo la nube es estar alerta, y lo segundo es estar atento a la voz de aquel que envió la nube. Viene ahora en cuanto al estar atento, o lo que implica estar bajo la nube, que es estar atento. Tenemos para compartir con ustedes otro punto en cuanto a lo que implica estar bajo la nube. Y otra de las cosas que implica el estar bajo la nube es el estar quieto. Ojo a esta expresión, el estar quieto. Y esto de estar quieto no es el estar sin hacer nada o el dejar de hacer algo. El estar quieto es simplemente el de depositar la confianza en Dios, de esperar, de esperanza, de seguridad, de quietud, de no desesperarse, de no estresarse a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a meditar la situación que ellos vivían, el estar de pronto atentos a que la nube bajara, a que la nube se detuviera, a que la nube avanzara, y ellos estaban en sus quehaceres y de pronto tenían que salir, pero había una señal que ellos tenían que estar al pendiente. Por lo tanto, tenían seguridad, tenían confianza, tenían quietud, y es a esto a lo que me quiero referir en esta hora. Una de las cosas que hemos visto es que tenemos que estar alerta al mover de la nube. Tenemos que estar también, en el caso de ellos, tenían que estar alerta al mover de la nube y alerta al oír el mandato del Señor, de aquel que envió la nube, como les decía en días anteriores. Vamos a estar viendo ahora la palabra de Dios. Números capítulo 9, versículos 20 al 23. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían.
Es tan importante esto de el estar quieto, o lo que implica estar bajo la nube es estar quieto, que el estar quieto, el estar sereno, el estar tranquilo, hacía que ellos guardaran las ordenanzas del Señor, o sea que obedecían, según lo expresa el versículo 23 del capítulo 9 de Números. O sea que el estar bajo la nube implica o requiere obediencia, indicando esto que la obediencia nos hace obedecer y la obediencia trae bendición. El obedecer te hace ejecutar la acción, el creer. Cuando tú crees a lo que Dios te ha dicho, a lo que Dios ha puesto, a lo que Dios ha mandado, entonces tú oyes, ejecutas el mandato porque has oído en fe y la fe hace la acción, te mueves a hacer lo que Dios está pidiendo que haga. El versículo 23 del capítulo 9 dice, estamos en Números capítulo 9, versículo 23, dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Esto no solamente indica que ellos estaban atentos al mover de la nube, no solamente indica que estaban pendientes al oír la voz del mandato del que había dado la nube, sino que estaban quietos, reposados, para tener atento el oído, atento el ojo, la vista, para poder obedecer a lo que el Señor estaba diciendo. ¿Qué nos indica esto, amada iglesia? Que nos toca estar en los tiempos de tribulación, en los tiempos de situaciones adversas, estar quietos y reposados para poder oír la voz y para poder ver los movimientos que tiene la nube. Así que en el nombre de Jesús te insto para que obedezcamos a lo que Dios está diciendo y estemos al pendiente de la bendición que Dios tiene para nosotros. Como dijo el Señor o el profeta, expresa lo que dice el Señor, está quieto y conoced que yo soy Jehová Dios. Otra de las cosas que implica el estar bajo la nube es el estar alerta, conociendo los tiempos. Ojo a esto que viene, amados hermanos, amada iglesia, es de suma importancia. Y voy a tomarme el tiempo aquí para poder escudriñar esto sobre el conocer los tiempos y lo que implica el conocer los tiempos. En Mateo capítulo 24 encontramos unos pasos que nosotros como iglesia debemos estar al pendiente de esta situación. Recuerda que estamos bajo la nube y el estar bajo la nube implica no solamente el estar alerta al mover de la nube o el estar alerta a la voz del que envió la nube, el estar alerta a obedecer lo que el Señor está diciendo. Otra de las cosas que implica el estar bajo la nube es el estar alerta conociendo los tiempos. Y aquí quiero entrar un poquito en detalle porque vamos a observar juntamente con ustedes algunos textos que están en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, porque es necesario entender que nosotros como iglesia que estamos bajo la nube, una de las cosas que implica es estar alerta conociendo los tiempos. Y conocer los tiempos implica algunos detalles que vamos a observar aquí ahora, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y ve conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 24 y observemos lo primero. No dejarse engañar. Mateo 24 versículos 4 al 5. Y dice la Escritura lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús está dando una voz de alerta allí a los discípulos y les está diciendo
hablando sobre los últimos tiempos. Ustedes que están bajo la cobertura del poder de Dios, bajo la cobertura del Espíritu Santo, tienen que tener algo bien en claro. Tienen que conocer los tiempos. Y conocer los tiempos implica, primero, no dejarse engañar. Ahí está en los textos claves, versículos 4 y 5 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. No te dejes engañar por cualquier cosa que venga o quiera levantarse diciendo que tiene que ver con las cosas de Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos el discernimiento, la capacidad de discernir para poder entender que lo que estamos viendo está sucediendo. Es Dios el que está manifestándose, es Dios el que está haciendo. Y nosotros poder entender que Dios tiene un propósito y un plan. Entonces, el conocer los tiempos implica no dejarse engañar. Otra de las cosas que implica el conocer los tiempos, según Mateo 24, es no turbarse a pesar de lo que oiga. Si tú analizas la situación del pueblo de Israel, en el momento de lo que estamos estudiando de estar bajo la nube, ellos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, ya lo vimos en el estudio, en la parte anterior, no se turbaron, estuvieron confiados, estuvieron quietos. Y el Señor está diciendo a los discípulos, a la iglesia, en Mateo capítulo 24, los versículos 6 al 8, no se turben a pesar de lo que oigan. Mire lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Allí encontramos el consejo, la asesoría del Señor Jesús a los discípulos, diciéndole que implica estar conociendo los tiempos a aquellos que están bajo la nube. Entonces, no se turben a pesar de lo que oigan. No sientan que van a decaer, no sientan que el estrés, las circunstancias los van a hacer mover. Antes, por el contrario, manténgase firme, porque tienen que tener en cuenta, mira lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Acá viene otra cosa de el conocer los tiempos y lo que implica el conocer los tiempos. No solamente no dejarse engañar, no turbarse a pesar de lo que oiga, sino que va a haber, dice el texto, muerte, porque tomarán a algunos de ustedes y los entregarán a tribulación y los matarán. Y no solamente van a ser perseguidos y a recibir muerte, algunos de ustedes van a morir por causa de esto, por causa de lo que están viviendo, sino que van a ser aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Allí mismo el versículo 9 habla de tribulación y también habla de ser aborrecidos. El verso 10 habla de tropiezo y dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Amado, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Está escrito, está establecido, está dado por Dios. Hermanos, estamos viendo persecución, muerte, tribulación, ser aborrecido. Y no estamos viendo la persecución y la tribulación que debemos recibir. Porque Dios en su amor y su misericordia ha de levantar a los que están bajo la nube. Porque son tan fuertes los tiempos que vienen que ni aún nosotros podemos resistir. Si no fuese por el Espíritu Santo, no estuviésemos aquí. Pero gracias a Dios estamos por el Espíritu Santo, que es el que nos sostiene y nos mantiene. Porque sin Él, las fuerzas serían vanas y no podíamos resistir a lo que está sucediendo. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, ustedes como iglesia, ustedes como pueblo de Dios, que están bajo la nube, lo que implica estar bajo la nube es estar alerta conociendo los tiempos. O sea que no hay aquí motivo a por qué perturbarse ni por qué preocuparse.
porque todo está dado. Nosotros tenemos el mapa, tenemos la guía, tenemos las instrucciones, tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Por lo cual hay que resistir y hay que confiar. Amado, a pesar de que haya tribulación, a pesar de que seamos aborrecidos y haya tropiezo, mantengamos. Mire lo que dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Habrá falsedad. Los falsos maestros que se están levantando. Nosotros como iglesia conocemos por el Espíritu Santo cuando alguien está levantándose, hablando y dando falsas enseñanzas, porque no en vano tenemos el Espíritu Santo y no en vano conocemos la palabra del Señor. Así que iglesia, oído espiritual abierto para estos tiempos que estamos viviendo. El versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de frialdad de amor. Y eso no es para la iglesia. Eso es para la gente que no conoce al Señor. La iglesia, a pesar de lo que viva y las circunstancias que tenga, tiene que mantenerse en amor, porque es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu te hace adquirir los dones y los ministerios para poder avanzar y seguir adelante, guiado por el Espíritu Santo. Ahora, para esto se requiere perseverancia. Mire lo que dice el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amado, amada, esta señal que viene ahora te la voy a recomendar como iglesia. Porque el versículo 14 dice algo tan importante y que es una de las cosas que está menguando, que no debiera ser así. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y se requiere, para conocer los tiempos, implica la predicación del evangelio. Para que esto, hermano, suceda, una de las señales del fin es que este evangelio sea predicado. La predicación del evangelio es una de estas señales. Y debemos entonces anunciar el evangelio por doquier. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo de las redes sociales. Yo le digo a la congregación que ministramos por misericordia de Dios que aproveche las redes sociales para predicar el evangelio. Ahora, predicar el evangelio. Llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no le conocen. Porque si vamos a predicar el evangelio para contender o vamos a predicar para hacer razonar al que según nosotros no tiene razón, no estamos haciendo nada. Pues el evangelio son las buenas nuevas de salvación de Dios para los hombres. El versículo 20 habla de algo muy importante. Estamos en Mateo capítulo 24. El verso 20 dice, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí está indicándonos lo que implica el conocer los tiempos, es que debemos mantenernos en oración a pesar de. Ojo a esto, orando, se requiere orar, mantenerse en intercesión, clamando, orando los unos por los otros. La iglesia está mandada a eso. El Señor está pidiendo que nosotros seamos personas de oración, seamos personas de intercesión, seamos personas de clamor, seamos personas que estamos bajo la nube en quietud, en reposo, pero sí confiando, con seguridad, diciéndole, Señor, aquí estamos. Señor, dispuestos a lo que tú quieras, dispuestos a la buena obra, dispuestos, Señor, a perseverar, dispuestos, Señor, a que el amor no se enfríe, dispuesto que aunque haya falsedad, aunque haya falsos profetas, falsos maestros, nosotros estamos llamados, Señor, por el Espíritu Santo a serte fiel. A pesar de que haya tropiezos, a pesar de que nos aborrezcan y haya tribulación y muerte, nosotros estamos dispuestos a perseverar y a seguir, porque no en vano te diste en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor. Y aquí viene algo de suma importancia, iglesia. Y te lo digo con todo el corazón en la mano. Mira lo que dice los versículos 32 al 33. Y eso me motiva a decirte que estamos a las puertas no solamente de un gran avivamiento,
sino de un arrebatamiento. Y para que haya un arrebatamiento tiene que haber un gran avivamiento. Y el avivamiento lo producimos usted y yo como iglesia. El avivamiento no lo produce otra cosa, sino nosotros. Dice en los versículos 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está el mover, están las señales. Y hay algo que está sucediendo para aquellos que están bajo la nube, y es que los tiempos están siendo acelerados porque pronto vamos a ser arrebatados. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad. Mi vida entera a ti entregar, bajo la nube de tu gloria, Señor. Quiero estar y adorar, perderme en tu presencia,